Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos de Lecciones de la Biblia que nos siguen a través del canal Nuevo Tiempo. Estamos desde el auditorio del Salón de Teología de la Universidad Adventista de Chile. A través del canal Nuevo Tiempo nos estamos en diferentes locaciones de nuestra universidad para cada uno de ustedes llegar hasta sus hogares. Queridos amigos, estamos comenzando un nuevo trimestre, una nueva temporada de Lecciones de la Biblia. Y precisamente vamos a estar hablando acerca de la palabra de Dios, de la Biblia, especialmente cómo interpretar las Escrituras. ¿De qué nos sirve tener un manual? Si no lo podemos entender, ¿podemos hacer funcionar un electrodoméstico, un carro, un vehículo, si teniendo el manual no lo sabemos aprovechar ni menos aplicar? Dios nos ha dejado un manual para ti y para mí, su Santa Escritura, la palabra de Dios. Puede que la tengamos en nuestros hogares, puede que esté presente en todo el mundo cristiano, pero ¿de qué nos sirve si tal vez no la entendemos o no la sabemos aplicar, ni mucho menos interpretar? Algunas claves durante esta temporada vamos a estar analizando y compartiendo junto con ustedes, como por ejemplo, ¿cuál es la clave para la interpretación bíblica? Por lo tanto, serán 3 meses realmente maravillosos, así que si puedes también entrar a nuestras redes sociales, donde puedes compartir con tus amigos, con tu familia, cada capítulo para así también compartir esperanza. Damos entonces una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a Lecciones de la Biblia. Esta semana, la singularidad de la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Salmos, capítulo 119, versículo 105. Y ya estamos de regreso, dando inicio, queridos amigos. Aprovechamos de brindar un fuerte y caluroso abrazo a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de la señal Nuevo Tiempo, la señal televisiva, aquí en Sudamérica, en países como Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay, por supuesto Chile, incluso Brasil también, que si bien no es de habla hispana, también están atentos y recibimos muchos comentarios de países Uruguay, Ecuador, y estamos muy felices y en esta nueva temporada también estamos pendientes de ustedes, leyendo sus comentarios y especialmente orando, porque muchos nos hacen llegar también sus pedidos de oración. Un cariñoso saludo a nuestros amigos de Interamérica, que también nos sintonizan, también nos llegan muy lindos mensajes, y de nuestros hermanos latinos que nos ven en Norteamérica. Gracias, porque sabemos que ustedes también están en sintonía. Y como decíamos en la introducción, será un trimestre muy especial. Vamos a estar estudiando la Biblia, su composición, la revelación, su inspiración, cómo poder leerla, entenderla y aplicarla para nuestros días. Y para eso tenemos un especial invitado. Yo quiero dejar con ustedes al pastor Óscar Lefiguala. Pastor Óscar, muchas gracias por aceptar la invitación aquí en Lecciones de la Biblia. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos de volver a este lugar para estudiar la palabra de Dios y con todos nuestros amigos. Así que es un privilegio. ¿Cuánto tiempo, pastor, que no nos veíamos en Lecciones de la Biblia? Un par de años ya. 4 o 5 años ya, Sí, ¿no? más o menos. Pero se le echaba de menos y estamos muy felices, y yo sé que muchos de los amigos recuerdan al pastor Óscar y van a decir, qué bueno que está el pastor Óscar. Así Bueno. que tal vez una de las primeras tareas, queridos amigos, lápiz y papel.
Porque aquí nuestro pastor es como nuestro profesor, nos va a instruir mucho, entonces esos apuntes, a algunos les gusta con un lápiz punta muy finita ir marcando los textos bíblicos, así que gracias, Bueno, pastor, por lo sus veremos a aportes través desde del ya. estudio. Así es. Pastor, oremos al Señor, ¿le parece? Para comenzar Amén. a estudiar las Escrituras y especialmente para que nuestros amigos también puedan recibir esa bendición de parte del cielo. Amén. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por esta linda oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Queremos que el Espíritu Santo nos guíe, porque el Espíritu Santo inspiró tu palabra y queremos que Él mismo nos guíe en el estudio para poderla comprender. Te lo agradecemos y te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siempre en Santiago, ¿no? En la Sí, capital de nuestro país. sí, allí trabajando y estuve un tiempo también enfermo. Y yo agradezco a muchos que estuvieron orando por mi salud y por la salud de mi esposa que estuvo muy mal. Dios hizo un milagro y por ese milagro estamos de vuelta ahora. Así es. Y es por eso la pregunta, pastor, porque nuevamente reitero, nos alegra tenerle de vuelta, especialmente también en lecciones de la Biblia. Así que Gracias. cariño también a su esposa, ahí su ministerio también en la zona sur de Santiago, de nuestra capital. ¿Tiene usted algún ejemplar de la Biblia, de las Escrituras? Yo creo, pastor, que la mayoría de las personas a esta altura, los cristianos, tenemos Biblia. Y el que no, hoy en día puede tomar su dispositivo móvil, una tablet, un celular y descargar la Biblia, ¿no? Así es. ¿Qué podemos decir de la palabra de Dios tan particular, tan singular? Yo creo que podemos decir muchas cosas. Hay gente que pone en duda la palabra de Dios. Sin embargo, tenemos algunos datos que nos dicen que estos 66 libros que están aquí fueron inspirados por Dios. Y esa es la gran diferencia con los demás escritos, aunque hay escritos muy respetados, como lo son los escritos clásicos latinos y griegos. Sin embargo, en cuanto a la Biblia, tenemos un periodo de 1500 años de formación Con más de 40, 45 autores, ¿no? y todos coinciden. Ujú. Entonces, eso ya es una evidencia de inspiración, que hubo una mano divina que guió a esos hombres que en diferentes siglos, sin haberse conocido, escribieron en armonía, en concordancia. Por supuesto que necesitamos, yo creo que un programa completo para hablar del origen, y así va a ser, ¿no? El origen, la revelación, conceptos de revelación, inspiración. Es interesante que hay obras muy antiguas también, en los tiempos grecorromanos, ¿no? Obras literarias que incluso también se conservan, pero no tienen el mismo impacto que la palabra de Dios. ¿Por qué? Aparte de lo que ella explicó que es la inspiración, ¿no? Claro. Bueno, en cuanto a la Biblia, tenemos la información de que alrededor de unos 24.600 manuscritos tenemos que respaldan la Biblia, manuscritos antiguos, Ujú. antes de Cristo, después de Cristo. Sin embargo, por ejemplo, nadie pone en duda los escritos de Platón y son tan poquitos, son apenas 7, más o menos. En cuanto a Heródoto, tenemos alrededor de 8 manuscritos. En cuanto a la Ilíada de Homero, ahí tenemos más. Tenemos alrededor de unos 263 más o menos manuscritos. Ujú. Nadie pone en duda esos escritos, pero teniendo tantos manuscritos que apoyan a la Biblia, mucha gente la pone en duda. Qué increíble, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que hay un enemigo de Dios y ese enemigo ha trabajado la mente de algunas personas para atacar este libro sagrado. El título macro de nuestra temporada se llama ¿Cómo interpretar las escrituras? Pastor, una sola escritura, una sola Biblia, en todo el mundo cristiano, pero ¿por qué distintas creencias? Y al creer
o entender de forma distinta, terminamos con prácticas religiosas, hábitos religiosos que también son diferentes, desde la adoración, la liturgia, el estilo de vida y por supuesto el cuerpo doctrinal. ¿Por qué se da ese fenómeno entonces de una sola Biblia en todo el cristianismo, pero muchas versiones, puntos Sí. de vista diferentes? Hay varias cosas que se conjugan. Primero, teniendo los mismos manuscritos, se pueden sacar distintas traducciones, sin embargo, no cambiando el tema. Ujú. El tema sigue siendo el mismo, solo distintas traducciones o versiones. Luego a esto también influye la cultura, que al traducir algo no tiene el mismo sentido para una cultura que para otra. Ujú. Sin embargo, el mensaje se logra entender. Pero hay conceptos, pueden haber símbolos, palabras, que a veces hay que cambiarlas o pueden tener otro sentido. En eso hay que ser muy cuidadoso. Ahora, ¿por qué hay tantas iglesias, tanta gente que cree distinto? Es porque muchos no aceptan la totalidad de la Biblia. Partamos por ahí. Algunos creen que solamente en este momento el Nuevo Testamento es válido y no El antiguo. el Antiguo. O partes del antiguo, como O los parte del salmos, por Antiguo. ejemplo. Eso ya ha permitido que se formen muchas iglesias, gente que tiene distintas creencias, yo pienso esto y creo que es así. Eso también ha llevado a tener cada uno, en algunos casos, su propia iglesia, porque hacen imponer su criterio a la Biblia y no dejan que la Biblia imponga su criterio en el hombre, porque la Biblia es la palabra de Dios, no somos nosotros la autoridad la tiene la palabra de Dios. Tal vez explicar dos conceptos técnicos, pastor, lo que usted está mencionando, ¿no? Con este ejemplo de yo extraigo o yo debo ir. ¿Cuál es la diferencia entre una exégesis y una eisegesis? Suenan Claro. similar, son palabras Se muy parecen. técnicas, pero que marcan la diferencia cuando tal vez dos grupos de personas tienen la misma escritura, pero la interpretan de formas diferentes. Qué buena pregunta. La exégesis, que comienza con la preposición ek, Ujú. es sacar, extraer. Lo que está aquí, yo debo ir para encontrar lo que el Señor me dice, eso sacarlo para mí. Sin embargo, si yo voy con ciertos prejuicios a estudiar la palabra del Señor, yo voy a hacer el efecto contrario. Estoy insertando. La acción contraria del eis. La preposición eis en griego es dirección hacia un punto. Es decir, lo que yo estoy pensando lo quiero poner acá y que esto se acomode a mi pensamiento. Eso es una eisegesis. Lo que yo pienso quiero ponerlo acá y agregarlo aquí. Y ese ejercicio se llama interpretación, ¿no? Hermenéutica, interpretación. Claro, a veces puede ser que una eisegesis sea correcta, es decir, yo tengo que poner cierta comprensión acá o explicación del texto, pero lo más válido siempre va a ser el fundamento de todo, la exégesis. Yo debo extraer primero para comprender y luego explicar con mi mente, con mi razón, lo que logré sacar. Es decir, Dios le revela al autor bíblico un mensaje, éste lo escribe y esa escritura está dada en un contexto cultural, social, religioso que se vivía en ese momento. Por lo tanto, tal vez las mismas palabras, voy a poner un ejemplo, la palabra rescate. Hoy en día alguien dice, pensemos en un concepto rescate. Tal vez alguien se imagina una cuerda, un helicóptero, un salvavidas en la playa, una ambulancia de rescate. Pero cuando Jesús dice en Marcos 10:45, ¿no? Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces,
el judío que escuchaba a Jesús no se imaginaba, obviamente, una ambulancia, una cuerda, sino que la palabra rescate tenía una connotación que estaba ya explicada en el Antiguo Testamento. El que rescataba era el que sacaba de la esclavitud pagando un precio, o algún familiar que tuvo que ser esclavo por problemas económicos, por temas de justicia, ¿no? Que a medida que vamos estudiando vamos a ir viendo esos ejemplos. Entonces, para ellos decían, esto es un rescate, tiene un valor, ¿cuál será el valor? Y Cristo estaba haciendo alusión a la muerte en la cruz, al rescate, la redención. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esos significados originales, y para eso alguien podría decir, wow, si ya era difícil estudiar las Escrituras, al intentar entenderla, ¿cómo yo ahora voy a entender palabras que se dieron en el contexto del Imperio Romano, o en el tiempo de Jeremías, o en el tiempo de Moisés? Es complicado. ¿Cuál es el factor clave, sobrenatural, pastor, para entender las Escrituras? ¿Hay que ser experto en griego, hebreo? No. En primer lugar, para entender la Escritura, porque la Biblia es un libro singular, es un libro único. Fue entregado a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo también es el que puede aclarar en la mente nuestra. Así que aunque hayan cosas difíciles, con oración, Dios puede aclarar. Además que hay un método de interpretación, que es la Biblia se interpreta a sí misma. Donde yo no puedo entender, tal vez en otro lugar de la Biblia me va a explicar esto otro que yo no podía entender. Así que ese es uno de los mejores métodos, pedirle a Dios que nos ilumine y buscar en diferentes lugares de la Biblia cuál es la interpretación de eso, ¿no? Y lo otro que nos ayuda es tener distintas traducciones o versiones. Es bueno. Nunca hay una sola que es la perfecta, no. Cuando a mí me toca traducir a veces algún texto y me preguntan los hermanos, ¿y cuál es la mejor versión? No, tengan muchas, Claro. Consulten a muchas, es lo mejor. ¿Qué actitud debiera tener la persona que va a leer la Escritura? Cuando hablamos de actitud es para corroborar si realmente es la verdad, para buscar si hay contradicciones, ¿cuál es la actitud que debiera el lector tener? O que exige la Biblia, ¿no? Correcto. Inherentemente. Yo creo que hay un texto que es muy apropiado para dar esa respuesta y está en Deuteronomio, el capítulo 32, los versos 45 al 47. Aquí hay unos consejos muy buenos que se los da en realidad Dios a Moisés, y Moisés lo entrega al pueblo. Y son consejos que yo creo que si los obedecemos, los ponemos en práctica, va a dar un muy buen resultado para entender la palabra de Dios. Leámoslo. Capítulo 32. Sí, verso del 45 al 47. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Aquí cuando menciona ley se entiende todo el texto, ¿ya? No solo los 10 mandamientos, no, sino ley en el concepto de todo el libro los 5 libros que Moisés escribió. Y aquí hay varios consejos. Primero, fijad en vuestro corazón, poned en vuestro corazón las palabras que el Señor entrega. Eso es lo primero. Es decir, esto yo lo tomo como del Señor. Tal cual como está. Tal cual como está, y lo pongo, y lo grabo. Todo, no solo algunas cositas. Claro, y lo grabo en mi corazón. ¿Qué quiere decir eso el corazón? La mente. La mente. Bueno, hoy en día se han hecho algunos estudios en donde se ha comprobado que hay una relación muy estrecha entre la mente y el corazón. Y de hecho, por ejemplo, cuando nosotros pasamos un susto muy grande, repentino, el corazón se apresura. Porque hay una relación. Cuando también hay una alegría
también el corazón lo manifiesta. De la mente al corazón hay una relación muy estrecha. Cuando aquí dice, poned estos mandatos de Dios en vuestro corazón, está hablando tanto de amarlo, porque con el corazón es un símbolo de amor, y también con la mente, fijarlos allí en la razón, el lugar donde nosotros pensamos. ¿Qué otro consejo más? Dice, porque no son palabras vanas. Correcto, porque estas palabras son vida, dice. Estas palabras son vida. Y dice, para que te vaya bien todos los días de tu vida. Es decir, aquí hay bendición. Por eso que la Biblia es un libro singular, es un libro distinto a los demás libros. Es interesante las cosas prácticas que aparecen ahí en Deuteronomio. La pregunta es, tal vez, pastor, para el siguiente bloque, pero eso era para el pueblo hebreo. ¿Será que hoy en día el Antiguo Testamento, especialmente la ley, los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés, se aplican también para nosotros? ¿Podemos encontrar, si vamos a las Escrituras con esa actitud, prosperidad y bendición para nuestras vidas? En el siguiente bloque vamos a estar conversando acerca de esto. Usted no se separe, ya regresamos. Gracias a cada uno de ustedes por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia. Y por supuesto, si usted se está recién incorporando, no se preocupe, no es que usted ya se perdió el bloque anterior. Recordar siempre que estamos en la plataforma de YouTube, usted nos puede encontrar allí en Lecciones de la Biblia para compartir, para volver a revisar, incluso usted puede pausar, anotar, sacar sus propias conclusiones en un tema tan apasionante como es cómo entender o interpretar las Escrituras, junto al pastor Óscar Lefiguala. Pastor, gracias nuevamente por su compañía. Dicho de paso, la buena noticia no es solamente que nos va a acompañar hoy día, va a estar estos 13 capítulos ahí para profundizar el estudio de las Escrituras. Así que harta fuerza para cada día ahí de estudio de la Biblia. Lo que Moisés escribe, se lo escribe en un contexto al pueblo, el cual también estaba viviendo una situación en particular, a punto de entrar a la tierra prometida. Había que dejar acá, nosotros coloquialmente en Chile decimos la cancha bien rayada, ¿no? Para saber las reglas del juego. ¿Cómo yo puedo decir que eso que fue dado en un contexto para el pueblo que necesitaba de instrucción, que eso también es instrucción para mí? Porque dice, ponla en tu corazón, repítelas, guarda, obedece, ponlas por práctica y vas a ser bendecido. ¿Podemos decir que han pasado los siglos y esa promesa y esa instrucción también es para nosotros o solamente era para el pueblo de Israel? Sí, es para todos. La Biblia tiene distintas aplicaciones. Hay una aplicación local y también hay una aplicación a través del tiempo. ¿Qué es lo que se mantiene de las cosas que fueron escritas en la antigüedad? Los principios de esa enseñanza. El apóstol Pablo llega a decir que estas cosas para nuestra enseñanza fueron escritas. Así que el cruce del Mar Rojo, el cruce del Jordán, el haber entrado a la tierra prometida, haber revisado todas esas leyes, poner por obra todo lo que el Señor les pide, esas mismas lecciones nos sirven a nosotros en nuestra vida y vamos aplicando, ¿no? El cruce del Jordán en esta vida, ¿qué significa? ¿Cómo yo lo puedo aplicar ahora? La confianza, la fe que debo tener en que cuando yo veo el paso del Mar Rojo, el mar que no se abre todavía, los problemas de la vida, cómo yo los puedo enfrentar con Dios. Y cuando en el nombre de Dios yo me acerco para enfrentar un problema, el Señor abre las puertas, abre ese mar. Todos esos principios de los hechos antiguos, históricos, se pueden aplicar en nuestra vida y nos sirven. Hay una corriente, yo concuerdo plenamente con lo que usted dice, ¿no? Actualmente hay una corriente de interpretación que es el idealismo.
el cual dice que esto tiene enseñanzas morales solamente para nosotros, incluso hasta la interpretación profética. Se interpreta la profecía como que es una enseñanza moral y no necesariamente una predicción del futuro con instrucciones, con características que el pueblo de Dios debe cumplir. ¿Cuál es la diferencia entre sacar enseñanzas, estos principios para aplicar en nuestra vida, y la interpretación idealista que dice que toda la Escritura contiene solamente enseñanzas morales para nuestro presente? Lo primero es que nosotros tenemos que tener la fe y la seguridad que todo lo que está escrito acá fueron hechos históricos. Y que fueron hechos, si fueron históricos, son reales. Y lo real seguirá siendo aplicado a nuestra vida real. ¿Podemos sacar elementos morales? Sí. ¿Podemos sacar elementos alegóricos, también? Podemos sacar elementos espirituales, pero aquí es un asunto práctico, un asunto real. La Biblia, las profecías especialmente, son históricas y tienen una aplicación historicista. Y eso tal vez lo vamos a estudiar más adelante, pero el ángel, cada vez que le entregaba una profecía al profeta, él mismo le hacía una aplicación histórica. Ujú. No le entregaba solamente lecciones moralistas, idealistas, no. Le daba una aplicación histórica. Por lo tanto, ese sentido o esa norma de interpretar, tenemos que conservarla nosotros porque el ángel ya nos da la pauta. Esto es histórico, esto es real y nosotros tenemos que seguir por esa norma. Interesante. Pastor, ¿cuál es el hilo conductor de la Biblia? ¿Qué es lo que está en común desde el Génesis hasta el Apocalipsis? El amor de Dios y el plan de salvación. Dios creador de fondo también. Son temas que parten en el Génesis y terminan en el Apocalipsis. Porque hoy en día tenemos un gran problema en que muchos o casi toda la humanidad no acepta que Dios es el creador de todas las cosas. Y en el Génesis parte mostrando que Dios es el creador y en el Apocalipsis termina diciendo que Dios es el creador de todas las cosas. El amor de Dios. El amor de Dios se muestra a través de la Biblia tanto en la misericordia como en la justicia. No solo Dios es amor, también es fuego consumidor. Misericordia y justicia. En ambas cosas Dios se va mostrando a través de la Biblia el plan de salvación. Reconocer que Dios cuando hizo todas las cosas las hizo perfectas, pero entró el pecado. Hay un enemigo de Dios que se llama Satanás. Son personas reales. El pecado es real. ¿Por qué nos aseguramos nosotros que el pecado es real? Porque a causa del pecado vino la muerte y la muerte no la podemos negar. Por eso que lloramos cuando vamos al cementerio. Si no fuera real, ¿por qué estaríamos llorando? Así que esos hilos conductores desde el Génesis al Apocalipsis, el amor de Dios, Dios creador y el plan de salvación es lo que une y envuelve toda la Biblia. Y tal vez eso nos ha confundido en general al mundo cristiano al creer que esta separación entre Antiguo y Nuevo Testamento, hay un Dios en el Nuevo que es amoroso, misericordioso, que muere por la humanidad en la cruz, y en el Antiguo Testamento tenemos otro Dios, tal vez se identifica como el Padre, que es un tanto más irritable, justiciero. Es real esa apreciación que tal vez el ser humano puede tener. Incluso las palabras Elohim, Dios, Jehová, nos hace pensar rápidamente en Dios Padre, porque en el Nuevo Testamento está claro que es Jesucristo, Jesús, Cristo. ¿Son dos personajes o es uno solo el protagonista en las Escrituras, y especialmente en el Antiguo Testamento? Uno solo. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento
cuando Dios llama a un pueblo para que sea su representante, tiene que formarlo. Y en esa formación, Dios elige a un pueblo esclavo. Ujú. Y ese pueblo esclavo, 400 años de esclavitud, era un pueblo que no sabía hablar, no tenía cultura, no sabía tal vez leer los escritos, no conocía de normas, solo conocía de trabajo y de látigo. Uno de los mandamientos, el cuarto, refleja eso, ¿no? Dice, acuérdate, habían dejado también por generaciones todo lo que... Entonces Dios tiene que tomar un pueblo y hacer cosas sobrenaturales y extraordinarias para que este pueblo se convenza de que este Dios es real y es todopoderoso y es el Dios verdadero. Lo saca con mano fuerte, dice la Escritura, poderosamente, milagrosamente de Egipto, con plagas. Después lo hace abrir el Mar Rojo. Después llegan al Sinaí y Dios se manifiesta, en una teofanía sobrenatural con trueno, relámpago, fuego, nube. La voz de Dios que hace temblar la tierra. Todo eso fue una escuela formativa de este pueblo que debía ser el pueblo de Dios a través del tiempo y predicar los mensajes que Dios les entregara. Mientras que ahora nosotros ya tenemos el mensaje, conocemos el Evangelio. Si alguien no lo conoce en profundidad, sí conoce bastante. Hoy en día casi no necesitamos que alguien nos enseñe, tomamos una Biblia, la leemos y ya conocemos el plan de salvación. Entonces ahora son otras las circunstancias. Dios nos puede hablar de otra manera. Pastor, y cuando usted menciona este Dios que liberta al pueblo, que hace actos portentosos en un pueblo en formación, ¿quién era ese Dios? ¿El Padre o el Hijo? ¿Quién habla desde el Sinaí? ¿Quién le habla a Moisés? ¿Quién es el que desciende de la montaña? ¿Quién es ese Dios tan interesado en habitar en medio de su pueblo? Yo creo que vamos a recurrir nuevamente a un texto bíblico para poder responder en parte eso, allí en San Juan, capítulo 1, verso del 1 al 5. Dice, en el principio existía el verbo. ¿Quién es el verbo? No sabemos todavía. A propósito, en griego, esta palabra verbo se dice logos. Logos. Y logos tiene muchos significados, traducciones como palabra, discurso, verbo, mensaje, inclusive persona. En el principio existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios, el Padre, ¿se entiende? Y el verbo era Dios. No hay duda. Aquí el Padre es Dios y el verbo también es Dios. Desde el principio estaba con Dios. Ese principio es un principio cosmológico de la eternidad. No sabemos desde cuándo. No es el Génesis, el huerto del Edén. No. Este es un principio de eternidad. Ese es Argé, ¿no? Exactamente. En el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Es decir, aquí este Logos, que es Dios igual al Padre, estaba en el principio, Él creó todas las cosas, Él es la luz. ¿Y quién es este verbo? Veamos el verso 14. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y el apóstol Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del único Hijo de Dios, ¿no es cierto?, que recibió del Padre. Por lo tanto, este verbo, que ya sabemos, se hizo carne, Cristo Jesús, habitó en el principio. Él hizo todas las cosas, Él estuvo siempre, Él fue la vida, Él fue la luz. Así que Cristo. Y el verbo habitó entre nosotros, el mismo verbo
que se ocupa ahí en Éxodo 25, ¿no? Cuando dice, yo habitaré en medio de mi pueblo. Ese Dios que estaba hablando con Moisés en el monte Sinaí, Sí. luego desciende en el santuario. Ese verbo, ya que menciona el santuario, en el libro de Hebreo, cuando dice que Dios habitó en el santuario, menciona más de un término. Y el término para habitar en el santuario es el esquené, Ujú. que es una carpa de campaña. Claro. Es decir, Dios vino del cielo, se hizo hombre y se instaló en medio de los hombres. Es como trajo su carpa Ujú. de campaña, se instaló en medio de los habitantes de la tierra y vivió con ellos. Ujú. El morar con ellos, el esquené. ¿no? Interesante, por eso decimos que Cristo es el centro de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y queridos amigos, vamos a hacer un alto, pero pastor, hay algunas palabras también que Jesús dijo, fueron muy claves. Él en un momento dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y en Éxodo, él le dijo a Moisés también, diles al pueblo que yo soy. ¿Qué significa esa frase cuando Jesús decía yo soy y cuando en el Antiguo Testamento también son dichas? Por supuesto, vamos a continuar en el siguiente bloque. Usted no se separe, ya regresamos. Si nunca has estudiado las enseñanzas de Jesús o si tienes un conocimiento de ellas y deseas profundizarlo, aquí tenemos un excelente material para ti. Se trata de esta guía de estudio en formato DVD llamada Pablo, el mensajero de Cristo. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso en nuestro tercer y último bloque, en nuestro primer capítulo de Lecciones de la Biblia, pero de esta nueva temporada. Cómo interpretar la Biblia, las Escrituras, es la temática que vamos a estar hablando durante toda esta nueva temporada. Estamos muy felices que usted se sume cada vez más, que comparta nuestros videos allí que están en nuestras plataformas digitales de Lecciones de la Biblia. Y por supuesto, si usted nos sintoniza desde Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza, también un fuerte y cariñoso abrazo. Tenemos material muy lindo que por supuesto usted también en esta nueva temporada nos puede solicitar, como por ejemplo los cursos que usted ya conoce, que pueden llegar directamente de forma gratuita a su casa, pero también tenemos el DVD, el material audiovisual acerca de Pablo, del apóstol Pablo, sus escritos, que también los vamos a estar estudiando en esta temporada. Así que tome el teléfono, los que ya fueron mencionados, nuestro correo electrónico, cualquier medio que usted disponga para entrar en contacto con Nuevo Tiempo y solicitar este material completamente gratis. Pastor Oscar, Jesús dijo en muchas ocasiones, yo soy. Cuando nosotros, como decíamos en el primer bloque, leemos con nuestra cosmovisión actual, pasa desapercibida esas frases de Jesús, ¿no? Yo soy el pan, yo soy el agua, tantos, pero esa partícula, esa frase, yo soy, cuando la gente en su contexto la escuchaba de boca de Jesús, ¿qué significaba cuando el Señor proclamaba ese yo soy? Ese yo soy, Jesús lo tomó del Antiguo Testamento, porque en el fondo fue él mismo quien dijo esa frase en el Antiguo Testamento cuando se le aparece a Moisés en la zarza ardiendo. Y eso está registrado allí en Éxodo capítulo 3, verso 14. Voy a leer el verso 13 y 14 para que sea más claro. Dijo Moisés a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les diré?
Dios respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y agregó, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Sabes tú que al estudiar hebreo, uno descubre que la palabra Yahvé o Jehová tiene la misma raíz del verbo ser o estar? Decir yo soy y decir Jehová tiene la misma raíz. Aquí hay un juego de palabras. Yo soy me envió a vosotros. ¿Cuál es su nombre? Le dice más adelante Moisés. Y él dice, Jehová es mi nombre. Entonces aquí hay una correspondencia entre el verbo ser o estar, el yo soy, y el nombre Jehová. Por eso Jesús utiliza mucho la frase yo soy, porque eso ellos lo tenían muy grabado, los judíos tenían muy grabado la historia de Moisés, y quien había dicho esa frase era Jehová en el Antiguo Testamento. Y ahora Jesús aparece diciendo, yo soy el yo soy. Bueno, siempre decía yo soy la puerta, yo soy el pan, como dando un mensaje ahí a los judíos, ¿no? Pero Jesús abiertamente en Juan capítulo 4, con la mujer samaritana, el verso 25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y es interesante que en la Biblia, si bien los signos fueron puestos mucho más adelante, pero rescatan el sentido original, dice, yo soy, coma, el que habla contigo, cuando gramaticalmente tendría que decir yo soy el que habla contigo, sin necesidad de una coma, pero se identifica yo soy el que habla contigo. Es decir, hay mucha evidencia bíblica y el ejercicio, pastor, que usted nos estaba haciendo de una pregunta que tenía que ver con el Nuevo Testamento, ¿cómo se ve reflejada? Las respuestas están en el Antiguo. Eso es el ejercicio que decíamos al comienzo, que la Biblia se interpreta a sí misma, respetando las palabras originales, porque nosotros, alguien podría decir, yo soy el que hizo esto, yo soy el que, entonces eso es simplemente un pronombre, un verbo y una sentencia. Pero en el contexto en el cual lo dijo Jesús, no era simplemente algo para definir, yo soy de Nazaret, yo soy hijo de María, sino que era una declaración tremendamente poderosa. Sí, esto fue más que una declaración, esta fue una revelación. Una revelación personal. Aquí, en otras palabras, a la mujer samaritana, ella vio en persona, con sus propios ojos, el cumplimiento de una profecía, la venida del Mesías. Ella sabía que vendría un Mesías y se le aparece un personaje real llamado Jesús y le dice, yo soy el Mesías. Allí ella vio el cumplimiento de una profecía y que le impactó su vida, la transformó, afectó su vida. Y esa es una de las singularidades de la Biblia, ya que usted lo toca, es muy importante las profecías, en este caso las profecías mesiánicas, que no solamente ella sabía que iba a venir. ¿Qué nos dicen las profecías con respecto al Mesías? No solamente que vendría, sino también incluso el lugar. Pablo dice ahí en Gálatas 4, venido el cumplimiento del tiempo, es decir, había un tiempo determinado para la llegada del Mesías. Sí. Y si era así en la Escritura, ¿por qué el pueblo no le esperó o no lo reconoció? Sí, eso fue lamentable, porque Jesús tuvo que reprender duramente a los maestros de Israel. Bueno, tenemos que aclarar algo de fondo. El pueblo no tenía en sus manos los escritos. Los escritos, ¿quién los tenía? Los escribas, los sacerdotes, los rabinos. Uno que otro por ahí en alguna casa podía tener alguna copia, pero porción. Era muy, muy escaso, muy escaso. Entonces la transmisión había que, la lectura había que escucharla en la sinagoga, prestar atención y eso después el padre transmitirlo a la familia en el hogar. Sin embargo, ahora nosotros tenemos este tremendo privilegio que cada uno en forma personal tiene la Biblia y el
mensaje de Dios completo. Por lo tanto, hay una tremenda diferencia que puede afectar nuestra vida. Así que el cumplimiento de las profecías que fueron mencionadas en el Antiguo Testamento, Cristo y los apóstoles, ellos declararon en este momento fueron cumplidas. Es interesante que nosotros podemos pararnos en la época que vivimos y tener la misma certeza que tuvieron como usted menciona, los apóstoles en los tiempos de Jesús, de que se estaban cumpliendo. Juan tal vez fue uno de los primeros en los tiempos de Jesús en declarar ese cumplimiento del tiempo, ¿no? Dice, el reino de los cielos se ha acercado, cuando ve a Jesús en el río Jordán, el inicio de esos cumplimientos. Nosotros ahora miramos hacia atrás, pero ¿será que la Biblia proféticamente, al mirar para atrás, tenemos la certeza que lo que se predijo se cumplió? Y nosotros hacia el futuro, ¿quedan aún profecías en la Biblia por cumplirse y debemos tener esa convicción de que se van a cumplir tal como las pasadas? Ya. Haciendo memoria de la temporada pasada, donde se estudió el libro De Daniel. Uh-huh. Allí se estudiaron las profecías. Gran parte de las profecías están en el libro de Daniel, las principales profecías, no todas, pero allí está gran parte y muy en extenso, porque hay profecías que parten del imperio babilónico y terminan más allá de la segunda venida de Cristo, y en algunos casos son muy puntuales con ciertos reinos. Entonces, si todo eso ya se cumplió, eso ahora nos da certeza de que lo que falta por cumplir se va a cumplir. Pero ahora ya no tenemos más fechas proféticas. De aquí hacia adelante. De aquí en adelante. Las últimas fechas que se mencionan en el libro de Daniel y en la Biblia en general, está allí en Daniel 8:14, en donde habla de los 2300 tardes y mañana o 2300 años, que eso ya tuvo su cumplimiento. Al final del libro de Daniel, en el capítulo 12, se mencionan dos profecías más relativas al tiempo, pero en base a estas profecías de los 1260 años y de la profecía de los 2300 años, que ya se cumplieron la última en 1844. De ahí en adelante ya no tenemos más profecía. De aquí en adelante ahora tenemos señales. Eventos finales. Eventos. Eso, y ahora sobre esos eventos, sobre esas señales, nosotros ahora tenemos que tener fe. ¿Por qué? Porque todo lo anterior se cumplió estrictamente. Usted menciona algo importante, la fe, ¿no? Porque el hecho de que el evento o la señal no tenga fecha no significa que debemos descuidar, al contrario, debemos estar más atentos aún del hecho de poder discernir que aquellas cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor tienen que ver con los eventos finales y que muy pronto se cumplirá esa profecía de que Cristo vendrá. Nos quedan dos eventos que son muy importantes. Una es el término del tiempo de gracia, que no tenemos fecha, solamente que podemos decir pronto. Claro. Pero a todas las personas nosotros les decimos arrepiéntase hoy, porque su tiempo de gracia puede terminar pronto, esta misma noche. Y el otro gran evento está un poco más allá, que es la segunda venida de Cristo. Y sobre la segunda venida, el mismo Señor Jesús dijo, el día y la hora, nadie sabe, solo mi Padre. Por más que se intente tal vez poner fecha, es clara y no amerita mayor interpretación compleja, simplemente es claro el consejo del Señor. Pastor, cuando el pueblo de Dios, para ya ir cerrando, ¿no?, el programa de hoy, mientras perdió de vista, y hay un ejemplo en el libro de Reyes, ¿no?, cuando se perdió el rollo, cuando se perdió la ley, la escritura, ¿qué pasó? Y cuando se encuentra, cuando nos acercamos a la Biblia, ¿qué ocurre en el corazón del ser humano? Sí, allí hay un caso muy extraordinario en Segunda de Reyes capítulo 22,
con el caso del rey Josías. Y allí menciona la Biblia en el capítulo 22 de Segunda de Reyes, cómo un sacerdote cuando descubre el rollo del libro de la ley, que posiblemente haya sido el libro de Deuteronomio o alguna otra parte de los 5 libros de Moisés, y comienzan a leer, el rey se da cuenta de que estaban mal espiritualmente, no estaban viviendo de acuerdo a los principios y normas que Dios esperaba de ellos. Dios los había elegido como pueblo, pero debían vivir a la altura de hijos de Dios. Y el rey, cuando escucha esta lectura, dice, no puede ser, y quedó espantado, rasgó vestidura y dijo, no, aquí hay que hacer una transformación, y comenzó él. Y después instauró esta reforma en todo el país. Así que el efecto de la palabra de Dios en nosotros es que debiera producir una transformación en nuestras vidas. Así es. Pastor, antes de, y le voy a pedir que pueda hacer la última oración, especialmente para nuestros amigos, que hemos estudiado el tema introductorio de lo que es la Biblia. Queridos amigos, el apóstol Pablo escribió que todas estas cosas fueron escritas para nuestra salvación, para que nosotros podamos tomar aquella decisión. No necesitamos mayores evidencias, porque todo está muy claro en las Escrituras, la cual se interpreta a sí misma. Con disposición, con humildad y con interés de buscar a aquel Dios maravilloso, a Cristo Jesús, que desde el Génesis, donde aparece como el Creador, hasta el libro de Apocalipsis, donde termina como aquel que viene a buscar a sus hijos y desea habitar con ellos por la eternidad, es ese mismo Dios que en el centro de la Biblia pone su vida en garantía, en la cruz, por el rescate pagado por ti y por mí. No solamente te invito a que en esta nueva temporada podamos acercarnos más a la Biblia, sino especialmente a Cristo Jesús. Y es por eso que hoy queremos orar para que tu decisión el día de hoy pueda ser, Señor, te acepto como Señor y Salvador, acepto el plan o deseo conocer el plan de salvación a través de la Escritura. Si es así tu deseo, te invito entonces para que podamos orar a nuestro Dios. Pastor. Señor y Padre Santo que estás en el cielo, recurrimos a ti, Señor, para pedirte misericordia, para pedirte, Señor, que tú pongas en nosotros sabiduría para entender tu palabra y que pongas en nosotros también la voluntad de aceptar tu palabra, tu mensaje. Tú quieres salvarnos. Y, Señor, ahora tiene que haber una disposición en nosotros. Es por eso que estamos orando, para que cada uno de nosotros podamos tomar una decisión en favor de Dios, en favor de su palabra y en favor de nuestra salvación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Oscar. Ha sido un gusto. Nos vemos en el próximo capítulo. Amén. Gracias. Y por supuesto, amigos, a cada uno de ustedes que el Señor les bendiga, permanezca en compañía de Canal Nuevo Tiempo, el canal de esperanza, y nosotros nos reencontramos en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia.